Muy bien. Bueno, entonces voy a hacer la presentación acá. En realidad, si fuéramos por este lado de las tendencias que han habido sobre las diferentes herejías o doctrinas que aparecieron en la iglesia, ¿no? Quizás tendríamos que tener un ciclo más todavía, ¿no? Pero ya hemos hablado del producto, básicamente casi todo esto que habíamos hablado ocurrió en el Oriente, ¿no? Calcedonia, Constantinopla, toda esa parte es oriental, ¿no? Éfeso, ¿no? Alejandría, todo eso es la parte que tuvieron los primeros concilios y las primeras tendencias que hubo en la iglesia. Una de las cosas que tenemos que plantear en esto es que la iglesia no tuvo un carácter ortodoxo. Creo que ahí hay que romper con esa idea que a veces pensamos, ¿no? de la ortodoxia. Y eso no sé si sale porque Pablo menciona algo acerca de la sana doctrina, pero la sana doctrina la entendían no desde la perspectiva de aquellas cosas que nosotros entendemos como parte de la doctrina, porque en ese caso habrían varias sanas doctrinas. La tiene el bautista, la tiene el pentecostal, la tiene el metodista, la tiene el anglicana, la tiene el luterano, la tiene el presbiteriano. Pero si fuera una sana doctrina, realmente todas estaríamos en la misma línea y no había necesidad de ser tantos movimientos, tantas denominaciones, ¿no? Pero eso quiere decir también, por otro lado, y de hecho, si vamos a la Iglesia Católica tampoco es una sola. Lo que pasa es que la Iglesia está centrada en el papado, ¿no? Que vamos a hablar también. Esa centralidad hace que sea verticalista, a pesar de que tiene un sistema presbiterial también, ¿no? De un cuerpo y de una colegiatura de arzobispos y obispos. Pero la forma de trabajo es así, vertical. Entonces, eso es lo que permite, aparte de la otra estructura que tiene que ver con la defensa de la doctrina para la fe, ¿no? Que eso también estructura todo lo que es el requerimiento que tiene la Iglesia. Pero aún así, la Iglesia Católica no es una sola, no es de un solo pensamiento, no es de una sola doctrina, ¿no? Hay tendencias ultraconservadoras, hay conservadoras, hay, digamos, católicos equilibrados, hay católicos medio liberales, hay progresistas, hay liberales y hay ultraliberales. O sea, la misma tendencia que tiene la iglesia evangélica también, ¿no? Y que la iglesia en la historia también se ha demostrado eso, ¿no? Sea por las tendencias que tenía, por las formas de ver o de práctica del cristianismo, o el aspecto de la doctrina. Y en los primeros siglos fue el aspecto de la doctrina, básicamente, ¿no? Entonces no hubo un pensamiento unificado de doctrina. Hubieron varias doctrinas, varias enseñanzas. Entonces, lo que pasa es que en el Oriente y también luego en el Occidente, los obispos, ¿no? Que van a hacer los concilios, van a trabajar justamente, ¿no? Y desarrollar los concilios en base a estas situaciones que la iglesia estaba enfrentando. Entonces, para llegar y solucionar los problemas sobre, por ejemplo, la naturaleza de Cristo, o sobre el Espíritu Santo, o sobre el pecado del hombre, o si la naturaleza de Cristo es una sola o tiene dos naturalezas. Todo eso tuvieron que enfrentar a debates, ¿no? Dentro de los concilios. Y tan fuerte fue ese asunto que les estoy mencionando que inclusive
eh, desde tiempos atrás viene esta tendencia de tomar ciertas prácticas en la iglesia, ¿no? Que se aceptaron desde el comienzo y que cada una después fue definiendo o encauzando. Por ejemplo, el bautismo de niños, ¿no? Que la iglesia de Roma lo tomó con más fuerza, ¿no? Que se daba en el principio también, y también el bautismo de adultos. La otra práctica, la inmersión en el bautismo o la aspersión, ¿no? Entonces, cada movimiento tomó lo suyo. El otro aspecto de los cultos, el servicio, por ejemplo, la práctica sacramentalista de la iglesia, que va a definirse a partir del siglo III, IV o V, ¿no? Y van a hacer ese concepto que hasta ahora hay, que es la misa, ¿no? El sacrificio de Cristo, incruento. Nosotros hacemos servicio, no hacemos misa, ¿ya? Pero mucha gente le llama misa a lo que hacemos nosotros. Pero eso no es misa. La misa tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo, que no solamente es recordación y tampoco es conmemoración, sino es el sacrificio que se da todas las veces que se realiza ese acto, esa ceremonia religiosa, ¿no? Entonces, si no hay ese elemento, no está presente la Eucaristía, entonces eso no es misa, ¿no? En base a eso está normado el hecho de que el que ministra tiene que ser un sacerdote ordenado por la iglesia en Roma, ¿no? No puede ser otro. Entonces, esa es su tendencia. Pero como hemos dicho, la iglesia tuvo sus tendencias. También hubo un cristianismo gnóstico, por ejemplo, que no desapareció. Aun cuando se declaró esa herejía en ese tiempo, no desapareció. El arrianismo, ese concepto arriano, tampoco desapareció. El montanismo tampoco desapareció, ¿no? El pelagianismo también, ahí está, presente. ¿Ya? El monotelismo también, ¿no? El dioficismo o el monofisismo están presentes, ¿no? El nestorianismo, el macedonianismo, todas esas tendencias hoy siguen en la iglesia, ¿no? Y sin querer queriendo también de repente, aunque no pertenezcamos a un movimiento de estos, uno puede tener una tendencia de ese tipo también, o de estas que hemos mencionado, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener ese aspecto de que no tenemos entonces, entonces, ¿cómo definimos la sana doctrina? Básicamente tiene que ver con el mensaje del Evangelio, la enseñanza de Jesús, su pasión, su muerte y resurrección y su pronta venida. Eso creo que son los momentos claves, ¿no? Dentro del mensaje, ¿ya? Que vino de mujer que era una joven, que también el texto le dice virgen, ¿no? Eh, que no es el concepto virgen tampoco de que no haya tenido bueno, el texto dice que no tenía relaciones, en Lucas menciona eso, ¿no? Pero básicamente que es una jovencita. Y el otro hecho es que su, mm, su concepción fue sobrenatural, de acuerdo a Lucas, ¿no? Entonces, esas son las temáticas que tiene la iglesia, básicamente, ¿no? eh, ya las demás, si hay si hay arrebatamiento o no, si hay tribulación o no, o si el asunto del milenio o no, o cuándo se da las 70 semanas, o cuánto es la clave escatológica, o cómo vivir la vida cristiana, si yendo a un monasterio o yendo al desierto o viviendo en la ciudad, ¿no? En cuanto al servicio, todos esos son elementos ya que se van a ir añadiendo poco a poco, ¿no? Y va dándole el matiz en en cada lugar. Y de hecho que Roma después va afirmando eso porque va a asentar otros elementos, ¿no?
¿no? Eh, Plantea la Inmaculada Concepción, después plantea el asunto de la ascensión de María, ¿no? Eh, la declara a María como intercesora, son otros elementos que están dentro del dogma de Roma, ¿no? Que no nos corresponde a nosotros. O el caso más cercano para nosotros, que es la práctica de la urgencia, ¿no? Que la iglesia cobraba, ¿no? Para beneficiar a las almas, ¿no? Que ya estaban muertas y los parientes pues pagaban sumas de dinero con el objetivo de que ese dinero sea utilizado para esa gran obra que estaban haciendo ellos, que era el templo ese del Vaticano, ¿no? La Catedral de San Pedro. Entonces, pero asumían eso, ¿no? ¿No? El hecho del purgatorio, ¿no? Que ya algunos sacerdotes han dicho que eso no es doctrina, pero lo trabajaron desde esa perspectiva, ¿no? Es curioso que ahora, tanto ha sido entre nosotros las luchas con respecto a eso, Lutero especialmente, que hoy se da en las iglesias evangélicas, hoy se está dando un tipo de indulgencias, ¿ah? O sea, ha surgido, o diríamos, ha resurgido una forma, ¿no? Moderna de indulgencias dentro de la iglesia evangélica, ¿no? ¿Saben ustedes a qué me refiero? A ver, de repente, Hola, buenas noches, disculpe la tardanza. ya. A ver, ¿qué acto hay en las iglesias evangélicas? No, no estoy hablando de la iglesia presbiteriana, sino de las iglesias evangélicas, especialmente las neopentecostales, ¿no? O apostólicas, que están con esa tendencia de, de implantar nuevamente la indulgencia, ¿no? La indulgencia, hemos dicho, era el hecho de salvar al alma, sacarlo del purgatorio para llevarlo al cielo, ¿no? Tú das una cantidad de dinero, ¿no? Y si el monto era alto, de acuerdo a cómo cobraba la iglesia, claro, inmediatamente el alma salía disparado hacia el cielo, dice, ¿no? Ahora, ¿cuál es la moderna indulgencia que hay en el mundo evangélico? A ver. Pastor, me parece, quizá me equivoco, ¿no? A través de las ofrendas u obras dentro de la iglesia. No, no, no es eso, No, no, no no sé. es eso. Es en las iglesias de prosperidad, ¿ya? Donde han inventado, ¿no? Que es un invento de una manera, no es doctrinal, ¿ya? Han inventado una práctica, ¿no? Que se llama el pacto, que hay que pactar con Dios. Y cuando habla de pacto es dar dinero, ¿no? Dar ofrenda. O sea, algo de eso tiene razón tú, ¿no? O sea, sí, sí tiene que ver con ofrendas, pero en el sentido de pacto, de un compromiso. Tú le das dinero al Señor y tú pactas por algún motivo que quieras que Dios quiera hacer contigo, ¿no? O que tú le pidas a Dios, ¿ya? Es la nueva indulgencia, ya no estás pidiendo el cielo directo, pero le estás dando ya que Dios actúe, ¿ya? Y te dé el pedido que tú quieres y hasta te puede dar el cielo, ¿no? ¿No? Como una pastora por ahí que dijo que ella los iba a meter a patadas al cielo, ¿no? ¿No? Si le entregaban los dólares, porque así decía, ¿no? Así decía, ¿no? A punta de dólares, dice, a punta de dólares te voy a hacer entrar al cielo, así es. O sea que existe eso, ¿se da cuenta? Y así en el mundo evangélico, ¿ah? Esa pastora decía, a punta de dólares, ¿no? Te Pero hago entrar al cielo. O sea, es similar a da tu indulgencia. dinero y vas a estar arriba. Sí, Como comprar la salvación, ¿no? Mm, es, es que eso es lo que era el purgatorio también.
casi eso ocurre, pastor, más que nada cuando son pastores que tienen un corte de formación pentecostalista. Entonces te entran No, pues es que, es que ahí no, es hay que corregir eso. ahí es el tema. No son pentecostales. El pentecostalismo no hace eso. Nunca lo hizo. Pero Son, ahí está el corte arminiano, pastor. eso es otra cosa, pero no, no, Arminio nunca cobraba tampoco, así que no, hay que tener cuidado con eso, ¿no? No, es las tendencias apostólicas, las iglesias de prosperidad, las iglesias que están en la superfe, estas son las iglesias que hacen este tipo de cosas, ¿no? Donde los pastores, entonces, por un plan, ¿no? Entonces dicen, ya, das tu dinero y el Señor va, lo que tú le pidas te lo va a realizar, ¿no? Y si tú le pides al cielo, pues también te lo das, ¿no? Entonces, esa es la nueva indulgencia, pero que está dentro de la iglesia evangélica y hasta ahora nadie lo ha discutido, nadie se levanta, nadie habla acerca de eso, ¿no? Porque es una herejía terrible eso, es una práctica que está haciendo daño, porque sale en la televisión, sale inclusive en Enlace. Enlace es Ah, una sí. televisora que trabaja bajo eso, ¿no? Mm, sí, ¿Ya? Ahí están las maratónicas, ¿no? Y mm, claro, de ahí sacan el dinero. Y yo no, creo que eso de hacer campañas de dinero no está mal si lo quieren hacer. Eso lo hace también Jimmy Swaggart en su canal, ¿no? mm, Pero Jimmy Swaggart no hace pactos, ¿no? O no promete que pacten, ¿no? mm. Ese es el problema, ¿no? De alguna manera meten presión de alguna manera ahí para que den su Claro, dinero. pero también vete la idea a los hermanos de que, bueno, Mm. pues entonces, si yo doy, entonces Dios me va a dar, ¿no? ¿No? Pas- O por lo menos ahí Pastor, voy a tener ese espacio, ¿no? Sí. pastor, y solamente en ese pacto que usted dice, es con respecto a la salvación, porque yo he escuchado, por ejemplo, que, por ejemplo, hay un familiar que está yendo a una operación, ¿no? Y dice, van a una iglesia y depositan, por decirle, casi o todo su sueldo. Mm. Y ya, pues, para que supuestamente el familiar salga bien, ¿no? De esa Bueno, operación. y ahí va, hay otro problema, ¿no? Porque ya no solamente es indulgencia, sino también simonía. Mm, ya, Y la simonía es la venta, ¿no? De los dones, ¿no? O sea, te doy dinero, ¿ya? Para que entonces el don se efectúe, ¿no? como ¿No? Simón. Como Ajá, alguien, otro ya, pastor que de paso salió diciendo así, ¿no? ¿Ya? Decía, bueno, yo voy a orar por ustedes, ya, por las necesidades que tienen y por sanidad, ¿ya? Vamos a orar. Pero dijo, pero un momento, dijo, yo quiero orar por ustedes, pero no veo nada, no veo ofrenda, no veo dinero. ¿Te das cuenta? O sea, dijo, no, no hay nada ahí. Tiene que traer primero su dinero, si no, no voy a orar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas tendencias en la iglesia lastimosamente hacen daño, ¿ya? mm, Porque tergiversan el concepto de la iglesia y a todos nos pasa por la misma regla, ¿no? ¿No? Como que todos hacemos lo mismo. Y no es así. Y hemos dicho, la iglesia no, entonces no es ortodoxa, es heterodoxa en su manejo, en su forma. Cada iglesia tiene sus propias tendencias, ¿no? Y hay que aclarar también, hay que tener una visión clara del asunto. Ojo, le estoy diciendo, esas tendencias no son pentecostales, son de las iglesias apostólicas, las iglesias de prosperidad. Le llaman neopentecostales, ¿ya? Que es en realidad ese nombrecito se lo puso José Pérez de Guadalupe, puso ese nombre, ya cuando hace su estudio de análisis de las iglesias evangélicas. Entonces pone el nombre de neopentecostal o neoapóstoles, neoapostólico, ¿ya?
que Pastor, no pero es un nombre ¿No adecuado. sería, pastor, entonces los que se salen de la iglesia o causan división o se apartan de la línea pentecostalista, algo así? No, son nuevas iglesias que la mayoría salieron independientes y más bien con un contacto carismático, pastor, ¿no? y la iglesia es aposento alto. Esa iglesia, por ejemplo, es así, pues Mm, el pastor Le, es, gu- le gusta tiene pedir. esa tendencia apostólica también, sí, mm, sí. Sí, también hace lo mismo, ¿no? mm. No lo hace tan fuertemente, pero lo hace también, ¿ya? Y todo está en función al dinero, ¿no? A dar, ¿no? Tiene su banco, ¿no? El banco del cielo le posee, ¿no? Entonces, él es el que quiso comprar el Estadio de la Alianza, ¿no? Hizo todo un ridículo llevando a la gente, todavía incitando a la gente para invadir el Estadio de la Alianza. Sí, para Entonces, que, lo sacaron, pues, ¿no? Lo para botaron de coger, ahí. para coger su porción de tierra, dice. Sí, pues, Ahí fueron todos los salesitas que han querido ir ahí. Su sí, pero canal. eso también, eso es mal, eso es invasión digamos, propiedad, ¿no? Yo Mm, Que no casi, yo le casi voy, corresponde. yo casi voy, pastor. Dios. Me voy con mi pueblo de alianza. Ah, bueno, entonces dejamos esta parte, es muy interesante esto, pero como no es especialidad, no lo voy a trabajar todo, pero sí, por lo menos hemos trabajado unos detalles, ¿no? Que corresponden a esta etapa, ¿no? Y que van con los concilios, ¿ya? Por eso les pedí ahí los conceptos de cada uno de estos doctrinas o tendencias que había, ¿no? Acá está pues, el pelagianismo, ya hemos hablado de eso, la lucha entre Pelagio y Agustín, ¿no? Dice acá que en Oriente pudo Pelagio predicar de nuevo sus doctrinas, pero pronto fue descubierto por San Jerónimo el problema de fondo de su doctrina. Por eso, en su comentario sobre Jeremías y luego en su diálogo manifiesto, Jerónimo le da el peligro de las nuevas ideas. Entre tanto, Pelagio había ganado al patriarca Juan de Jerusalén y así, en el sínodo de 415, se presentó Orocio de parte de Agustín para acusar a Pelagio y Celestio. Pelagio apeló a su habilidad y confesiones ambiguas y salió declarado inocente, ¿no? Pelagio planteaba sobre el asunto del pecado original, ¿no? Que el hombre no hereda esto, ¿no? ¿No? Que el estado de la naturaleza del hombre antes y después del pecado es la misma que tuvo Adán, ¿no? Antes del pecado, ¿no? Entonces no ha cambiado esa figura según él, ¿no? El hombre es bueno. Eh, Eso es discutible porque hay también dos tendencias, o un poquito más también en el mundo judío. Algunos judíos sí creen eso, de que no se hereda el pecado original. Es más, en algunas tendencias dice que ni siquiera existe el pecado original, ¿no? Esa idea de pecado original lo desarrolló Agustín, ¿no? Pero la Biblia, si tú vas a la Biblia no vas a encontrar la palabra pecado original. ¿No? Si no, busquen ustedes saber esa frase, pecado original. No lo van a encontrar porque no está en la Biblia, ¿no? En la Biblia, pastor. Ajá. A ver, vamos a investigar el asunto. Acá tengo mi Biblia, Claro, el término pecado original no está en la Biblia, ¿verdad? ¿no? Es No como está, si pues. es como si hablaríamos de la Trinidad. Esa palabra no existe en la Biblia, pero sabemos que sí, ¿no? La Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Pero ¿cómo sale entonces el término pecado original? Eso sale de Agustín, ¿eh? No está, ¿ves? Está en blanco, no tiene nada, ¿ves? No aparece. Entonces, pero es un concepto agustiniano, ¿ya? Ahora vamos a ver cuánto de ese concepto de Agustín es correcto o no. La mayoría lo ha tomado, o sea, asume, la Iglesia de Roma la asumió, la Iglesia protestante de la la asumió, ¿ya? Algunas otras no la asumen, ¿no? ¿Ya? Pero ahí va, ¿no? Entonces los pelagianos no lo aceptan, ¿ya? Eh, hay, en fin, algunas otras que van por ahí, ¿no?
Aquí va comentando todos esos detalles que hubieron, los encuentros entre uno y otro, y también Pelagio y el encuentro con Agustín, ¿no? Dice Agustín, los oídos africanos, convencidos de la astucia celeste y del engaño del Papa Sósimo, enviaron enseguida un memorial a Roma en que se probaban las acusaciones contra los pelagianos. Además, reunieron en Cartago un sínodo en el año 417 y en él se declararon insuficientes las explicaciones de Celestio. El Papa pidió calma y tiempo para estudiar la cuestión de la gracia, ¿no? Fíjense que el tema de la gracia, en realidad, el concepto teológico de la gracia nos lo da Agustín. Él nos desarrolla todo un plan, o sea, de hecho, sobre la gracia, sobre la justificación, el pensamiento teológico de Agustín es también pensamiento protestante, porque lo asumen los cabezas del protestantismo, ¿no? Lutero y Calvino y todos sus movimientos, ¿no? Bueno, en el Sínodo de Cartago viene el fin del pelagianismo, ¿no? Como ya hemos dicho, esto es en cuanto a esos movimientos, pero el concepto han quedado de alguna manera, ¿no? Si no bien en alguna iglesia, o alguna denominación, o simplemente en los creyentes, ¿no? Acá está también el semipelagianismo, ¿ya? Ahí está la doctrina de Agustín sobre la predestinación. Cartago entonces condena al Papa Sósimo y el concilio de Éfeso también queda solamente el pelagianismo oficialmente rechazado, ¿no? En base a estos dos concilios. El sínodo de Cartago, que no fue un concilio, fue un sínodo, y el otro fue el concilio de Éfeso. Las ideas y la doctrina sobre la suficiencia del ser humano había echado hondas raíces y tuvo diversas manifestaciones a las que da el nombre de semipelagianismo. Contra la exageración pelagiana del poder de la libertad, porque el hombre tenía la libertad, ¿no? Y la voluntad humana, o sea, el hombre tiene el libre albedrío, ¿no? Es la idea, ¿no? Agustín insiste en el poder divino y afirma que todas nuestras obras buenas dependen de Dios y de la perseverancia en el don gratuito de la gracia, ¿no? El hombre desde la voluntad humana no puede, pero Pelagio sí le decía eso, o sea, sí, el hombre es bueno y él puede escoger, y puede decidir en lo bueno y lo malo, tiene el criterio de eso, ¿no? Ahora, cuando decía que todo depende de Dios, por otro lado, ¿no? Esta doctrina parecía que muy dura hacia los monjes del África, que suponían que se le estaba quitando al hombre la libertad, ¿ya? Y por eso van ante el Papa también, ¿no? Agustín entonces responde en dos tratados, ¿ya? Uno se llama De Gracia et Libero Arbitrio, la gracia la gracia y el libre albedrío sería, ¿no? Y el otro es de correcciones en gracia, la corrección y la gracia. En ambas obras pone a salvo la libertad humana e insiste en la necesidad absoluta del concurso de Dios para toda buena obra, ¿ya? Y ahí quedó. Esto sería una especie de semipelagianismo, ¿no? Entonces ahí viene la tempestad. En el monasterio de Lenin y en Víctor de Marsella, el promotor, dice Juan Casiano, ¿no? Y la ocasión la dio el último escrito de Agustín, ¿ya? La corrección y gracia, ¿no? De la corrección y la gracia. La doctrina sobre la predestinación les parecía dura. El que unos se salvan y otros no, decían, depende del hombre, ¿no? Esa lucha todavía existe, se dan cuenta cuando están hablando de esa predestinación, no, sí o no. Esas son las discusiones bizantinas que tenemos hasta ahora, ¿no? Que creo que deberíamos superar, pero todavía existe, o sea, en nuestras iglesias, nuestros movimientos, se da ese problema, ¿ya? Entonces, el hecho de que
Si unos se salvan y otros no, ¿ya? No depende de Dios, dice, depende del hombre. Y en otro caso dice, se quita la libertad. Entonces el hombre no tiene libertad. En parte es cierto, el calvinismo dice que no tenemos libertad, no hay libre albedrío, no existe libre albedrío. El concepto calvinista es que no existe el libre albedrío. La Iglesia Católica habla de libre albedrío, ¿ya? Y en parte también el arminianismo, de alguna manera, plantea este asunto del libre albedrío, ¿no? Es un concepto parecido a lo de Pelagio, o sea, el hombre decide, porque Pelagio finalmente estaba diciendo eso, ¿no? Es el hombre que tiene el punto de partida, el que quiere puede decidir si quiere hacer el bien o hacer el mal, pero en la predestinación dice, no, todo eso depende de Dios y la gracia de Dios en la vida del hombre, ¿no? Pastor, Sí, pero, o sea, justo estaba estudiando sobre ese tema esta semana, pero, o sea, hay como que dos posturas, ¿no? Todo depende de Dios, y la otra postura es todo depende del hombre, ¿no? sí, Creo que la más correcta es una unión ambas, ¿no? así Todo, es, toda la obra de Dios y toda la ayuda toda la ayuda de Dios y toda la obra del hombre, ¿no? O sea, en este así caso, es, su esfuerzo, ¿no? Lo que está en, claro, lo que está en Primera de Crónicas 15:16. claro, así es. La idea ahí viene también, porque la predestinación es un concepto calvinista y es presbiteriana. Y ahí hay que ver también en qué parte de esa posición estamos, ¿no? Porque hay supralaxarios, hay los predistatarios absolutos, en fin, hay de todo ahí, ¿no? Entonces hay intermedios también. Entonces, dentro de la predestinación, unos plantean que la predestinación es, unos se salvan y otros se pierden, punto. Y tú no puedes hacer nada. Así tú quieras, como Dios tiene la voluntad, y si tú no estás en la voluntad de Dios que te salve, no te salvas, punto, ¿no? Y el otro, por más malo que actúe, y si Dios lo tiene en la lista, en algún momento el Señor lo va a llamar, dice, ¿no? Para que goce de esa gracia que ha sido otorgada para él. Ahí en ese concepto yo estoy un poco, y no sé si voy a decirlo acá porque estamos es un seminario presbiteriano, de los 5 pensamientos o atribuciones a los artículos que dice que son calvinistas, los 5 puntos calvinistas. Uno de ellos habla de la expiación limitada, limitada solamente a los predestinados. Eso tiene ahí tiene el problema, cómo interpretarlo, ¿no? Porque uno interpreta, entonces solamente Jesús murió por aquellos que van a salvarse, o los que están destinados para salvación. Que la Biblia hace como que va por ahí, ¿no? Dice que hay algunos que son destinados para salvación. Pero ¿es cerrado eso? No. ¿Ya? La idea de que Jesús murió o la redención es limitada, limitada en el sentido de que en el plan de Dios, ya los que van a gozar de eso son los salvos, ¿ya? Pero ¿cuánto de eso es limitado? O más bien Dios extiende su gracia para todos, ¿ya? Y su gracia es ilimitada, ¿no? El plan de Dios es ilimitado, pero ahí está la otra parte que estás mencionando, Alex, que es la parte del hombre también, ¿no? Entonces ahí vienen ciertos problemas. ¿Por qué? Pero Porque si hablamos de la parte del hombre, estaríamos bajo la ley, porque el hombre tenía que cumplir la ley para que sea no, salvo. no, no es, está hablando del hombre que Su decida voluntad. asumir la gracia de Dios, aceptar esa gracia. Es lo que hace el arminianismo, ¿no? Dice, aceptas la gracia, El arminianismo. ¿no? Nosotros estamos Sí, bajo la soberanía de Dios. claro, ¿ya? Pero las dos cosas conjugan de alguna manera. La gracia irresistible, ¿ya? Pero también el hombre que tiene la oportunidad de acercarse a esa gracia, ¿no? Ahora, lo demás que hay ya en la soberanía de Dios y en el misterio de Dios.
El misterio de Dios, pastor. Claro. Y de hecho que por ahí está el otro asunto, ¿no? Porque los que creen que la salvación o la redención es limitada solamente a los salvos, entonces ya no tengo que predicar a nadie, dice. No tengo que llamar a arrepentimiento a nadie. ¿Por qué? Porque finalmente, haga lo que haga, esa persona se va a salvar. Y si yo le predico a uno que no se va a salvar igual, aunque yo le predique, aunque vaya a la iglesia, aunque se bautice, pero si no está en la lista, no pasa nada, se acabó. Pero no es así tan rígida, pues, el asunto, ¿no? Yo tengo una lectura más de Efesios más clara desde la perspectiva cuando dice que el Señor ha preparado, ¿no? Antes de la fundación del mundo, ¿no? Su plan en Jesucristo. O sea que la predestinación está hecha en el plan de salvación que Dios tiene para el hombre. No es que salva a uno o a otro, no. Eso ya está en la soberanía de Dios, quién es y quién no. Pero el plan mismo, el plan estaba predestinado para el hombre. O sea, era salvación para el hombre. Jesús vino para salvar, de paso, no solamente salva al hombre, no solamente salva el alma del hombre, que es nuestra preocupación. Cristo salva, ¿no? O redime a todo el universo, porque todo el universo fue afectado por el pecado. Y su obra de redención también hace que todo el universo sea trastocado, sea cambiado, sea transformado. Y esa es una de las cosas que falta todavía por hacer. Porque como todavía el plan de Dios está funcionando aquí en cuanto a que la proclama y el mensaje de Dios se está dando mientras esté la iglesia, mientras estemos acá, ¿no? Entonces cuando se manifiesten los hijos de Dios, entonces la naturaleza, la creación será libertada, dice, ¿no? Será Pastor, libertada pastor, cuando se manifiesten los hijos de Dios. O sea, eso está hablando pues del tiempo del reino de Dios, de cuando Jesús ya venga, ¿no? Sí, Esa restauración, ¿no, pastor? sí, es salvación total. la predestinación, la salvación, más o menos es una idea de lo que pasó con Jesús, con su manto, cuando la mujer se acerca y para coger el borde de su manto y Jesús dice, ¿quién me tocó, no? Es así, o sea, Dios está abierto para la persona que se acerca a Él. Pero Sí, pueden decir, pero entonces la mujer decidió, o sea, por su obra de la mujer que decidió acercarse a Dios. No, pero es que Dios antes manda un mensaje al corazón del hombre para que pueda acercarse a Él. claro, de todas maneras, ambas cosas se dan, pues, ambas cosas se dan, ¿no? Dios es el que primero da el primer paso. No, por eso lo dijo Jesús, ¿no? ¿No? Vosotros no me metes a mí, sino que ¿no? Yo escogí a vosotros, yo los amé primero, no sé. Entonces, Dios nos amó primero, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero. Entonces, ese principio está ahí también presente, ¿no? Claro, como característica de Dios prácticamente. Exacto, Que ¿no? Él nos ama Pero primero. eso no anula al hombre, pues, en su iniciativa también, ¿no? Porque está dentro de la soberanía de Dios también eso, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo ese pago. O sea, no sé si van a ser Entonces, pastor, ahí se tendría, calvinistas ultras o calvinistas más abiertos. Ahora, si quieren para coger los cumplirse los 5 bienes puntos así familiares. radicales, ya bueno, lo único que les digo es que esos 5 puntos fueron de la dieta ¿cómo me estaba viendo la ciudad, ya, Dortrey. Pastor, En pero Dortrey. Esas 5 ya no estaba Calvino, ya había muerto Calvino, ¿ya? Entonces, fueron los seguidores de Calvino frente a las prédicas de Arminio que propusieron eso, ¿no? Y otra cosa, que cuando murió Arminio nunca se salió del calvinismo, siempre fue calvinista.
Así que los calvineros también son calvinistas. Claro, porque siempre ahí está ahí la gracia y la gracia y la gracia. Sí, sí. Ya entonces, Ya, ahí pastor, está, pues. bajo ese punto, ¿cuál debe ser nuestra, bueno, entiendo que tenemos una constitución, sale todo de una confesión de fe, ¿no? Porque, mire, algo que yo veo bastante en nuestra Cristo P, sobre todo en esta misión coreana, es que cada iglesia anda según como convenga, ¿no? O sea, cada pastor de cada iglesia enseña su postura, ¿no? Sé que conozco de pastores que dicen, no, que tienes que cuidar tu salvación. Y hay otros pastores que dicen, no, la salvación ya está, no se pierde, ¿no? Sí, Entonces, eso yo creo que hay que definir. No se ha yo creo que definido. nuestra denominación, eh, ¿cuál es su postura como tal, no? O sea, no ¿cuál es hay, la postura que debe seguir? ¿No hay? se supone que es calvinista, sí. Ahí está los estatutos, está la confesión de fe, todo, y están los 5 puntos calvinistas, todo eso está. ¿Cómo lo interpretas ahora? ¿Cómo lo vives? Es otra cosa, ¿no? ¿No? Y si eso es, digamos, vinculante, absoluto, tienes que ser así, ¿no? Eso no lo hemos aplicado porque, como tú dices, hay una variante, pues, ¿qué somos? Eso creo que tiene que definirse de alguna manera. Y se define de dos maneras en este caso, ¿no? O de una de dos maneras. Una, o te apegas a lo que tenemos escrito y todos tenemos que andar en la misma onda, o la otra es aceptar a todos esa diversidad y esa sería nuestra identidad, ¿no? Que cada uno interprete a su modo, pero eso tiene que definirse. No se No, puede porque estar sí, gaseado acá. Porque porque, ¿qué nos une? ¿Cuál es la línea convergente que une, en que debemos estar todos de acuerdo? ¿No? claro, Y es lo que porque, yo les mencioné anteriormente, ¿no? En esos aspectos básicos de la doctrina, claro, ¿no? porque, entonces, pastor, porque si, bueno, yo con esta postura, ¿no? Con este punto, porque si yo denoto, ¿no? Que en una denominación como tal es permitido, sorry con los paritos, es permitido que haya muchas posturas, entonces se pierde la identidad como tal, ¿no? Y al perderse esa Claro, identidad, también generan los problemas de percepción o de interpretación, ¿no? Como pasó hace poco, ¿no? Hay pastores que están de acuerdo con unas situaciones que sucedieron hace poco en una reunión y hay otros así. que no están de acuerdo, ¿no? Sí, yo soy Ese de los que problema estoy de por acuerdo. falta de una postura, ¿no? De una identidad clara, ¿no? Dentro de la Ujú. denominación. No, y eso que ha presentado, creo que inclusive ni siquiera las iglesias más abiertas se da, ¿no? Este, Claro. eh, Ujú. entre los jóvenes, ¿no? ¿No? Como por ejemplo, pastor, siempre a la iglesia se añaden personas que vienen de otras denominaciones, ¿no? Bueno, Pentecostales, ese es ¿veas? el asunto de Y, sí, sí, sí. y lo peor es que cuando entran a nuestras iglesias presbiterianas, y entonces empezamos a hablar de predestinación, que el libre albedrío no existe, cuando hablamos que la salvación no se pierde, entonces como que ellos también ya vienen con otra disciplina, ¿no? Otra doctrinación, ¿no? Entonces, ahí a veces hay problemas, ¿no? Porque tienen sus posturas, ¿no? Claro, Pero, como dijo Alexis, a veces nosotros, bueno, en este caso, nosotros como alumnos del seminario, también como parte también del liderazgo de la iglesia, estamos trabajando, ¿no? Para que nuestra identidad siga, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros estamos enseñando a los jóvenes presbiterianismo, le hemos enseñado, estamos enseñando a los jóvenes, ¿no? Entonces, ellos desde ahorita, ellos ya van aprendiendo, ¿no? Lo que es nuestra identidad, ¿no? Como iglesia presbiteriana. Ya los adultos, ese es el problema, ¿no? Que los adultos sí ya tienen. eso tiene que hacerse y también está la confesión de buen ministro también para plantearla, ¿no? Sí, Entonces, sí, también. y básicamente, aún si lo aceptas o no lo aceptes, debes conocer los 5 puntos calvinistas. Los debes conocer, ¿ya? Y lo que sí tiene que definirse dentro de es la tendencia que mencionan los misioneros coreanos. Es una iglesia de corte pentecostal, ¿no? Una presbiteriana, pero corte pentecostal. Entonces, entonces que hay que definir ese aspecto. ¿Hasta qué punto es la práctica pentecostal? ¿No? ¿Puedo hablar en lenguas, por ejemplo, en un culto? ¿Puedo hacer cultos de sanidad?
¿Mm? Podemos saltar, brincar, podemos danzar, Se desmayan, pastor. ¿ya? Eh, ¿Qué expresiones podemos dar en el culto de servicio? ¿No? Entonces, eso también hay que ver. Y cómo nuestras oraciones, porque pues, una oración pentecostal es de bulla, ¿no? Tú oras ahí y todo el mundo grita, todo el mundo ora, todo el mundo, y como que se sienten, se expresan ahí, ¿no? Lloran, claman, hacen todo eso. La oración presbiteriana no es más ordenada y uno dirige, ¿no? Uno está en el centro, ¿no? Uno es el que está guiando y los demás escuchando y apoyando la oración, ¿no? Entonces, esas cosas hay que verlas también, o sea, ¿cómo definimos? No lo hemos definido todavía, ¿no? Entonces, Mm, y es de nosotros, y también ver también porque los pastores no se han puesto de acuerdo porque los pastores venimos de otras tendencias también, pues, ¿no? Venimos de otras tendencias. O sea, yo, por ejemplo, mi postura, si bien yo me formé en la Iglesia de Alianza, y mi tendencia calvinista o lo de la predestinación viene de ahí, ¿ya? Pero tuve la experiencia pentecostal, ¿ya? Y después fui a una iglesia pentecostal a trabajar como pastor, ¿ya? Pero a mí no me sonaba, a pesar de eso, no me sonaba eso de se pierde la salvación. Y lo otro es que fui descubriendo el asunto de las dispensaciones que veía que no estaban, ¿no? En el proceso. Dije, no, eso no es bíblico eso, ¿ya? Entonces, pero sí tengo esa tendencia, sí también he vivido las experiencias carismáticas y todo eso, ¿no? Eh, pero sé que ese fue un proceso nada más, o sea, yo no lo voy a agarrar y eso como una práctica que también generar a los demás, porque eso no es así, ¿no? Entonces hay que conocer también cómo respetar las tendencias que hay y qué cosa es lo que la iglesia determina. Entonces eso creo que sí hay que estar orando para que eso sea, porque también ustedes son parte de eso, pues porque están formando aquí, ¿ya? Y también muchos vienen de otras tendencias, ¿no? Entonces, sí, aquí es pastor. donde vamos informándose, por lo menos en la centralidad de lo que debemos tener como base, ¿ya? Ujú. Y eso que tenemos como base, eso es lo que tenemos que plantear, ¿ya? Sí, hay, por ejemplo, hay en mi caso, ¿no? A ver, una cosa, hay dos cosas. Uno, de que nos falta varias cosas que la iglesia debe determinar y muchas cosas de la iglesia que determina no se están cumpliendo. Yo Ah, hasta hace unos meses yo quería ya salirme ya, del presbiterianismo, pero entonces ujú, comencé a averiguar, comencé a ver, a leer, a buscar más de la iglesia. Y entonces veo que muchas iglesias admiran el gobierno de un presbiteriano ujú, y también admiran otras cosas más. Y ujú, entonces, pero, o sea, porque la iglesia local no esté siendo verdaderamente presbiteriana, o sea, basándome en eso, yo no puedo salir es el problema de la iglesia local, nada más, claro, nada claro. más. Es que ahí viene el otro aspecto. Son dos cosas que hay que ver. Uno Ujú, es la teología, la doctrina, ujú, ¿no? ¿Cómo es la doctrina calvinista? Eso ahí está en los estatutos, está en la Confesión de Westminster. Lo otro que nos llega es el concepto presbiteriano. ¿Por qué es presbiteriana? O sea, la iglesia presbiteriana es calvinista por el pensamiento teológico, ujú, pero ¿por qué es presbiteriana? Por el sistema de gobierno. ujú, El sistema de gobierno es ese, y eso sí, en ese sistema de gobierno sí todas las iglesias tienen que ser, por lo menos eso sí se va dando, ¿verdad? ujú, ¿No? En base al, al equipo de ancianos o el cuerpo de ancianos que se le conoce como consistorio, ¿no? Entonces, ese es el carácter presbiteriano que tiene. En eso sí creo que es así, ¿verdad? O hay alguna iglesia que tiene junta directiva o tiene un comité administrativo,
o el No, no, departamento de administración. No, ninguna, ¿no? No, es no, que el pastor no, jefe acá directo. en la iglesia Todas local son. no hay no hay consistorio acá en la iglesia local. Ya, pero es que no hay porque todavía es una iglesia no organizada, ¿no? No, Ya, pero entonces, por lo menos viendo el compromiso de varios hermanos, ha debido de nombrar ancianos, ¿no? Ancianos que anciano, bueno, están, ahí está, eso tiene que hacerse, pues si ya por, tienen la por lo, cantidad por lo menos, por lo ya, menos ha entonces debido ya de unos dos, nombrar, ya con ¿no? unos dos más el Ujú. pastor ya tienen consistorio, Claro, ¿no? y que le Pero hacia ayuden eso apuntan. y O que le sea, ayuden a sí, tomar decisiones, ¿no? Pero claro, no se hace. hay iglesias que no tienen consistorio, ¿cierto? Pero no es porque no quieran, sino porque no tienen la membresía adecuada, y por lo tanto, por eso que no tienen el consistorio, ¿no? Los ancianos tienen, es 20, ¿no? 20 miembros, ¿no? Mm, no, Eh, acá hay reconocidos, ¿ya? más. Mm, Y va un anciano, ¿no es cierto? Cada 20 es un anciano. En la nueva constitución, bueno, en la propuesta que todavía no está, estamos poniendo ahí que debe ser más de 20, ¿ya? O sea, mm, exigir un poquito a la iglesia, ¿ya? Para que tenga entonces su consistorio. No, no es para que no lo tenga, sino para exigirle que pueda hacer más, ¿no? La posibilidad. Entonces, ya eso es otro asunto, pero literalmente, o sea, la forma de gobierno, ese sí no va a cambiar nunca. Ese sí ujú, es el concepto, sí va a estar presente. En ese mm, aspecto, ahora el pensamiento teológico, ahí sí es donde creo que tampoco sería tan negativo. Yo creo que hay un 60 o 70%, ¿no? De pensamiento calvinista, ¿no? Y habría que definirlo bien ese aspecto. Y lo otro puede ser la matices que cada iglesia pueda tener. Que una denominación pueda aceptar eso no sería nada malo, ¿no? Eso sería una característica también. Ahora, pero si la variante fuera ya pues cuánto, 60, 80%, entonces ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Que si un pastor te dice, por ejemplo, que la salvación se pierde, ¿no? Ya no estamos ahí en la misma línea, ¿no? Entonces, si él piensa así, en lo personal puede pensar así, pero si lo practica en su iglesia así, entonces ya se desvía del concepto calvinista, ¿no? De lo que es predestinación y sobre todo la perseverancia de los santos, ¿no? Donde habla acerca del hecho de no perder la salvación, ¿no? Bueno, ahí es este elemento. Y lo otro es la práctica que en algunas iglesias han puesto con respecto a la predestinación, ¿no? Que no creo que se da así, pero que es la forma en que la gente ve. Dice, ya, como no se pierde, entonces la forma de vivir tuya, cualquiera que sea, no importa, eh, como te vas a salvar, no importan los pecados que tú cometas. Eso fue un error, porque no es lo Ahí que va la dice esa. perseverancia de los santos que usted explicó hace un momento. Claro, ahí justamente está la perseverancia de los santos, porque ahí está El que el no hecho de, persevera nunca fue sí, salvo. mm, claro, entonces ahí viene esa situación. Entonces, creo que eh, hay que desechar esa forma de ver, porque algunos dicen, los presbiterianos son liberales, esos son como mm, hacen lo que les da la gana, porque como no van a perder la salvación, dicen ellos, mm, entonces ya, pues, ¿no? Se comportan como pecadores igual. No, no, tiene que haber cambio de vida, ¿no? Esa no es la posición. Entonces el testimonio nuestro tiene que ser de tal manera y brillar de tal manera que cambie esa manera de pensar de otros, ¿ya? Que no creen en la predestinación, ¿no? O que en la perseverancia, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? No es una condicional para la salvación, pero sí es necesaria, ¿ya? La idea es que el caminismo es que no hacemos nuestras obras, no ganan el favor de Dios. Ese es el concepto, en realidad.
nuestras obras no ganan el favor de Dios, ¿ya? Pero sí nos obliga a que si estamos en la fe, como consecuencia de andar en la fe, tiene que haber obras. Tenemos que caminar en obras. Eso creo que es importante tomar en cuenta, ¿ya? Porque ahí viene el otro problema, porque algunos piensan, no, como yo ya soy salvo por la fe, no tengo que hacer nada, entonces tampoco, ahora en mi nueva vida tampoco hago nada, pues, ¿no? Porque al final no necesito hacer nada bueno porque no es requisito para salvarme. Pero sí es requisito, demuestra de que eres salvo. Si eres salvo, vas a caminar en buenas obras, pues, en novedad de vida. Si no caminas en novedad de vida, entonces ahí hay un problema, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos de eso, está interesante, sonogracia y predestinación. Todo ese lío que había en esa época. A ver, mira, del 400 y tanto, ¿no? Y ahora entramos a la fijación de la doctrina en los padres de la iglesia, los padres griegos, ¿no? Ya en parte estos líos que estamos viendo son ortodoxos, pues, del Oriente, ¿no? Los padres griegos. Ya. Mire que cómo pone en este plan el asunto, porque esta es una recopilación que dice, ¿no? Si la historia externa de los primeros siglos fue tan revuelta, ¿sí?, a pesar del triunfo de la iglesia y de la cristianización del imperio, mucho más fue la interna, sobre todo en lo referente a las luchas contra los errores doctrinales. O sea, el problema de la iglesia de esa época no fue lo de afuera, porque al final ellos se extendieron por todo el imperio. El asunto fue la posición internamente, cómo estaba desarrollándose la iglesia. Y ahí viene un problema que ya ustedes han expuesto frente al asunto de la hipercristopé, ¿no? Entonces, en la iglesia habían errores doctrinales. Sí, había eso, ¿no? Entonces, el rápido crecimiento del número de fieles con la consiguiente falta de formación sobre la fe y la escasez de definiciones dogmáticas sobre aspectos fundamentales de la fe y la gran influencia de estudiosos procedentes de todas las escuelas filosóficas que comenzaron a educar y a estudiar todos los aspectos de la fe, trajeron entonces una serie de errores y herejías, ¿ya?, que fueron muy peligrosas, ¿ya? Pero aquí entonces está el instrumento providencial, los padres de la iglesia y la gran asamblea de los concilios ecuménicos. O sea que en parte el aspecto conciliar, ¿ya?, fue la que defendió la doctrina, ¿no? Fue la que enfrentó la herejía, ¿ya? Lastimosamente después Roma lo toma y lo asume, y Roma después va a tener sus tendencias también y va a aceptar las doctrinas que al final el protestantismo trata de cuestionar, ¿no? Y ahí viene el lío entre ellas, ¿no? Bueno, entonces aquí está el asunto, ¿no? Los padres de la iglesia y los concilios. Los concilios fueron fundamentales para eso, ¿ya? Eso en parte está bien, aunque yo tengo mi otra posición también, ¿no? Yo soy muy, este proceso conciliar, siempre digo, dio como resultado la iglesia de Roma, ¿no? Una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, sólida, ¿no?, que es producto de todo este proceso conciliar, ¿no? Así que lo que salió como bueno para cuidar de los errores, ¿no?, nos llevó a esa institución, pues, que después endureció su posición en toda la Edad Media y dominó toda la Edad Media, dominó el pensamiento, dominó la vida, dominó lo religioso, dominó la ciencia, dominó todo, ¿ya? Y cuando llega entonces su época, en el siglo XV, XVI, ya ahí comienza a perder su fuerza, y quien le da la estocada fue el movimiento que se dio dentro de la iglesia, ¿no? Y ahí está Lutero. Entonces, que fue el que da el detonante
aunque ya otros habían hecho lo mismo, pero el Lutero fue el que sí prendió el asunto, y ahí empieza el protestantismo, ¿no? ¿No? De no haber llegado eso, no sé qué hubiera pasado con la iglesia, de repente, si hubiera habido una reforma o no, porque la iglesia se radicalizó en Roma, ¿ya? O en todo caso, como estos movimientos ya venían ya de tanto en tanto, desde el siglo XII, XIII, ¿no? Ya había movimientos ya que querían romper con la iglesia o en todo caso renovar la iglesia, ¿no? No romper, sino renovar, volver a tener un cristianismo original, ¿no? Muy cercano al cristianismo del primer siglo, ¿ya? El protestantismo también lucha por eso. No lo consiguió, ¿ah? Porque no creo tampoco que la iglesia evangélica sea la imagen de la iglesia de los primeros siglos, no. También tenemos nuestros errores, tenemos nuestros defectos. No somos. Aparte que, pues, ya han pasado 20 siglos, ¿no? ¿No? 21 siglos. La diferencia es eso. Pero, de todos modos, ese espíritu de la iglesia primitiva, de la iglesia inicial, es el anhelo de todos los movimientos, ¿no? Bueno, ahí quedamos siempre, o sea, quedó en sueño y en anhelo nada más. Yo creo que no vamos a hacer nunca la iglesia primitiva. Yo creo que la iglesia ha vivido sus momentos y lo que hay que saber es vivir como iglesia ahora, no pensando cómo se vivió en el pasado o cómo llegar al pasado, ¿no? Es lo que yo vi, por ejemplo, en una iglesia pentecostal donde estuve, ¿ya? Que anhelaban el pentecostalismo, anhelaban ese avivar del Espíritu, ese mover del Espíritu Santo. Yo decía, ¿ya? Y hay que orar para que resurja de nuevo. ¿Por qué? Porque sentían que lo habían perdido, ¿no? Querían que se dé eso que se vivió años atrás. Es que cada movimiento tiene su momento también, ¿no? Y no sé si todavía, en el caso de la hipercristopé, ha llegado su momento o todavía no ha llegado o todavía falta. Eso depende de nosotros, también de la búsqueda de Dios, ¿no? Que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y quién lee y quién tiene esa lectura, ¿no? De parte de Dios, o cómo toma eso que Dios quiere y lo hace realidad, ¿no? Está en nosotros, está en ustedes en todo caso, ¿no? ¿No? Porque al final nosotros vamos a pasar, ¿ya? De algunos años más y ya estamos, bueno, yo ya estoy en el límite, en realidad ya estoy casi fuera. Bueno, la mayoría de ustedes recién está, o está en comienzos, o está por ahí en la obra, ¿no? Y tienen por hacer mucho, ¿no? Entonces ustedes es el reto. Lo que no podemos hacer nosotros, o lo que sentamos la base, o lo que queremos hacer es sentar las bases, por lo menos, para que los demás sigan, ¿no? Y el reto está en ustedes en todo caso, ¿no? Entonces, habrá un Calvino, habrá un Zwinglio. Es que Calvino y Zwinglio no se ponían de acuerdo, ¿ah? Tenían posturas diferentes. Bucero también, Melanchthon también. Y eran todos de la misma clave teológica, digamos así, ¿no? Pero con diferencias, ¿no? Eso es natural, ¿ya? Pero el asunto está en que hay una convicción de que queremos hacer algo juntos, aún con esas diferencias, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, apogeo de la teología oriental en los siglos IV y V. El periodo que se extiende desde Atanasio hasta el Concilio de Calcedonia constituye la edad de oro de la patrología. Recuerden eso, ¿no? 4 y 5, edad de oro de la patrología. Jamás la vida literaria de la iglesia fue tan próspera, jamás brillaron a la vez tantos astros de primera magnitud. O sea, mucha literatura patrística salió ahí, ¿no? Los primeros siglos de la iglesia oriental aparece como el periodo anterior a los dos centros principales, la escuela de Alejandría y de Antioquía, de las que hemos hablado, ¿se acuerdan? Esto es oriental realmente, por las características que ya antes la distinguían. Además de estos dos centros de la vida científica cristiana oriental, existen otros de segunda categoría,
como los grupos de padres sirios y armenios, también algunos de carácter más o menos independiente. De esto ya hemos hablado, la escuela de Alejandría, Atanasio, ¿no? ¿Ya? Los escritos que tuvieron ellos, ¿no? Por ejemplo, un escrito apologético, dogmático, de encarnaciones contra arrianos y discurso contra los arrianos, compuesto en el año 357. Dos documentos ahí, ¿no? Escritos dogmáticos importantes que consideran como la primera exposición sobre el misterio de la Trinidad. O sea, lo mejor, lo primero acerca de la Trinidad está aquí, ¿no? En estos dos documentos, ¿no? La encarnación contra los arrianos y el otro es discurso contra los arrianos, ¿no? También hay cartas privadas, ¿no? De carácter dogmático. Otra serie formada por los libros históricos y polémicos. El más importante, ¿ya? Es la apología contra los arrianos, donde pinta la agitación arriana de los años 340 y 350. En realidad, el arrianismo pesó, ¿eh? Causó bastante desazón en la iglesia. ¿Mm? También está la apología al emperador Constancio. No es Constantino, es Constancio. Apología de su vida y historia de los arrianos para los monjes, escrita en el 357. ¿Ya? Descripción llena de vida de los trabajos sufridos en su lucha con los arrianos y particularmente la vida de Antonio, ¿no? Es interesante para conocer la extensión del monacato, ¿no? Antonio, ¿se acuerdan del monje este? Además, conviene mencionar una serie de trabajos exegéticos que se limitaron a diversos comentarios sobre los salmos, de lo que solo se conservan fragmentos. Bueno, aquí está también Dídimo el Ciego, que nació en Alejandría, perdió la vista a los 4 años, ¿no? Uno de los hombres más ilustres de la escuela de su patria y que se distinguió por su erudición y su profundidad. Siguió a Orígenes. Orígenes es una clave, ¿eh? Orígenes es uno de los padres más importantes. Y defendió los mismos errores que vio Orígenes, ¿no? Y que fueron condenados al Concilio V. Hay constancia de que escribió diversos comentarios a la Sagrada Escritura que han desaparecido. Desde el punto de vista dogmático, escribió de la Trinidad y del Espíritu Santo, en los cuales refuta a los arrianos y a los macedonianos, ¿no? En esa obra, de un solo tiro se mata a 2 pájaros, ¿no? Los arrianos y los macedonianos. Los arrianos que no creían en Jesús, o el Logos, que no era divino, según ellos, y los macedonianos que tenían con el Espíritu Santo también un problema, ¿no? Este último tiene un valor especial, aunque solo poseemos una traducción de San Jerónimo. Basilio también, ¿no? Hay un fragmento de una miniatura alto medieval en el que aparece Gregorio de Niza, Basilio y Gregorio Nacianciano, junto a Atanasio, que fue el defensor de la fe de Nicea frente a la herejía, ¿no? Frente a los arrianos. Sobresalen entre los padres orientales los 3 grandes capadocios, o sea, de Capadocia, ¿no? Basilio el Grande, de que estamos aquí hablando acá, Gregorio Niceno y Gregorio Nacianceno. El primero fue entonces el más ilustre, ¿no? Basilio, dice, fue fundador, el que había vivido largo tiempo en vida retirada, se unió a muchos discípulos, ¿ya? Como puso para ellos 2 célebres reglas, la grande y la pequeña, que fueron la base de la vida cenobítica en Oriente. Como en Occidente le fue la regla de Benito de Nurcia, ¿no? Está hablando de que él fundó un movimiento, ¿no? de monjes, ¿no? Él luchó contra el arrianismo y sobre todo contra el emperador Valente, que lo protegía, y aunque se vio abandonado de sus propios amigos, siguió defendiendo hasta la muerte la causa de la ortodoxia contra los macedonianos, apolinaristas y demás herejías. Las obras de él,
y de carácter dogmático, un libro contra Eunomio, 365. Aquí se va contra el organismo. Y hay otro escrito sobre el Espíritu Santo, que lo escribe en el 375, ¿no? Gregorio de Niza, hermano menor de Basilio, ¿no? Que hizo, fue destinado como filósofo, obispo de Niza, ¿no? Hizo su diócesis, ¿no? Y bueno, los arrianos lo atacaron a ellos, a él, ¿no? Obras de él, Gregorio Niceno, solo posee algunas cartas y homilías diversas, ¿no? Gregorio Nacianceno, que conoció a Basilio en Cesarea, tuvo estrecha amistad, ¿no? Y que se retiró a la soledad. Ahí escribió Apologéticos de Fuga. Toda su vida fue una lucha entre su amor a la vida retirada y actividad frente a las herejías. Tenía una idea tipo monje, ¿no? El emperador Teodosio lo hizo patriarca de Constantinopla y como tal presidió un tiempo el Concilio Segundo Ecuménico de Constantinopla, ¿no? Bueno, está Cirilo de Alejandría también, las obras. Está la Escuela de Antioquía, que hemos mencionado también. Los otros son de la Escuela de Alejandría, ¿no? Que es de corte alegórico, ¿no? La Antioquía es de corte literarista, ¿no? Aquí está Apolinar de la Odisea, hombre de gran erudición, ardiente defensor de la ortodoxia, pero basándose en los principios de la Escuela de Antioquía, ¿no? Vino a caer en error al que dio su nombre, apolinarismo, ¿no? Fue escritor muy fecundo, compuso apologías contra Porfirio y Juliano el apóstata, ¿no? Hay una paráfrasis de los Salmos en verso, un símbolo detallado que se conserva entre las obras de San Gregorio Taumaturgo, ¿no? De la encarnación de Cristo, también está entre los escritos de Atanasio. Teodoro de Tarso, ¿no? Teodoro de Mausuestia, que hemos dicho que ese fue el erudito y también es el iniciador del movimiento de la Escuela de Antioquía, ¿no? Que tuvo a Juan Crisóstomo, ¿no? Y a Teodoreto de Ciro y a Rufino, ¿no? Crisóstomo, el gran predicador que también mencionamos, que justamente su apodo no es apellido eso, Crisóstomo no es apellido, ahora es apellido, pero en la época que él vivía, Crisóstomo era una chapa, ¿no? Un seudónimo, o como le llamemos, ¿no? Un sobrenombre. ¿Ya? Crisol es oro, ¿no? Y estoma es boca, ¿no? Estoma es boca, por eso que el órgano que tenemos interno, que llamamos estómago, ¿no? Es una bolsa que tiene una forma de boca, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué significa Crisóstomo entonces? Boca de oro, ¿no? De oro. Sí. ¿Ya? Oro y boca, ¿no? Bueno, boca de oro, ¿no? O sea que era Un era gran predicador, pues. Un gran claro, orador. un buen orador. Un gran orador. Ha pasado a ser uno de los más grandes oradores del cristianismo, por si acaso. No es cualquiera. Eh, no sé a quién podíamos comparar, porque creo que Billy Graham se queda pequeño, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. No, Billy Graham era un gran predicador, pero Crisóstomo era un gran teólogo, ¿no? Y, y sus prédicas pues eran excelentes, ¿no? De esencia de doctrina, ¿no? Bueno, nació en Antioquía,
estudió elocuencia en la escuela de Libanio y más tarde al lado de Teodoro de Masoestia. Aprendió el sistema sólido y profundo de la escuela de Antioquía. Se ordenó ministro por Flaviano. Inició en Antioquía su actividad oratoria, que tanta fama le dio, dirigiendo al pueblo aquellas homilías llenas de profunda erudición escriturística, pero empapadas en la más sencilla piedad cristiana y en los efectos oratorios más variados. Yo tengo de paso, ahí tengo 4 libros de él, de oratoria, ¿no? De sus homilías, las homilías del Evangelio de Juan, ¿no? Lo voy a, creo que voy a sacar para a ver qué puedo hacer con eso y tenerlo de base para la predicación. Bien. Obras acá, homilías y sermones, ¿ven? Verdaderos comentarios de diversos libros de la Sagrada Escritura, entre las cuales sobresalen las que se refieren a Juan y a Pablo. Yo las tengo las de Juan. Tengo los 4 tomos, creo que son. Juan Crisóstomo busca el sentido del texto bíblico según los principios de la escuela antioqueña. Ningún padre de la iglesia ha hecho una exégesis tan completa y al mismo tiempo tan llena de verdadera unción cristiana. Bueno, está Teodoro de Ciro, junto a Crisóstomo, ¿no? Eran compañeros también, discípulos. Nacido en esta ciudad y bien formado en la escuela de elocuencia de Libanio y bajo el magisterio teológico de Teodoro Masoestia y Juan Crisóstomo. Se distinguió por la amplitud de sus conocimientos que aparecen en sus obras apologéticas, dogmáticas y exegéticas. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos trajo las cosas de manera que desde el año 430 apareció como amigo de Nestorio, enemigo de Cirilo. Este Nestorio es el que hace el nestorianismo, ¿no? De que se habló ya la semana pasada. Aunque más tarde se vio claramente la pureza de su intención, siendo el portavoz de la ortodoxia contra el monofisismo, más precisamente porque había luchado y escrito en contra de Cirilo. Fue luego objeto de la condenación de los 3 capítulos. Obras. Además de la continuación de la obra de Eusebio, una interesante historia religiosa que comprende la biografía de los monjes más ilustres de Oriente, como de Simeón Estilita, el compendio Fabularum Aereticarum, ¿no? Compendio de herejías, ¿no? Compuesto en el 453. Resumen de todas las herejías, presenta una síntesis de la doctrina cristiana. ¿Ya? También otro libro de apologética, ¿ya? El Grecarum Affectionum Curatio y sobre la providencia. Como teólogo compuso diversos tratados, entre los cuales son dignos de mención, sobre la Trinidad, el mendigo, contra los monofisitas y 10 discursos contra la providencia. Pero lo que más sobresalió Teodoreto fue en la exegética, poniendo diversos comentarios de los libros más difíciles de la escritura, como los Salmos, Cantar de Cantares, Profetas y Epístola de San Pablo, además de otros del Pentateuco y Jueces. Estas exposiciones de la escritura se distinguen por su concisión y claridad, un modelo de excelencia y sistema antioqueño bien aplicado, ¿no? Se conservan de esos 180 cartas, ¿no? Bueno, además, ¿no? Se conservan 180 cartas de él. Y acá están los escritores palestinos también, ¿no? Algún escritor ilustre de Palestina, Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, Epifanio. El segundo corresponde a los escritores sinaíticos y armenios, Cirilo, ¿no? Que escribieron en sus respectivas lenguas áfratas, Efrén, Isaac el Grande, Mesrog y Esnic de Col. Eusebio de Cesarea, que hizo su libro de Historia de la Iglesia, es el primer libro de Historia de la Iglesia, y ahí es donde le llama a Juan el teólogo. Por primera vez sale en un escrito de los padres de la Iglesia la palabra teólogo o teología, porque hasta antes de eso lo habían rechazado. O sea, la palabra teología es una palabra de origen pagano, entonces no querían utilizar eso, ¿no? Pero Eusebio le da carácter de cristiana, le hace que se convierta esa palabra, ¿no? Usándolo a Juan o
digamos, calificando a Juan como teólogo, ¿no? En su libro justamente de, no es en Historia Eclesiástica, en otro libro creo que es, sí. Acá está, los dos libros de Eclesiástica Teológica y Contra Marcellum, rebate el sabelianismo de Marcelo de Ancira, pero favorece el arrianismo, ¿no? Eso también es una tendencia, ¿no? De Eusebio. En su exegética sigue Eusebio los principios de la escuela alejandrina, no la de Antioquía, sino de Alejandría, y aparece con su comentario a los Salmos y al profeta Isaías. También compuso otros trabajos que participan del carácter histórico, como el onomástico o explicación de los nombres propios de las escrituras. Cuando habla de lo onomástico, está hablando de los nombres, por si acaso, ¿ya? Onomástica es nombre. Acá lo utilizamos de otra manera, ¿no? Onomástico es el santo, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Cumpleaños. Sí. Los cánones evangélicos, que son una especie de armonía evangélica, y las cuestiones y soluciones sobre los evangelios, en que resuelven diferentes dificultades históricas. Como se dan cuenta, hubo mucha producción de los padres de la iglesia, ¿no? Y en el Oriente. Bueno, vamos a parar acá un ratito y vamos al descanso, ¿ya? Nos falta todavía otra parte. ¿Está bien? Ya pasó. Sí, pastor.